La organización Amnistía Internacional publicó un riguroso informe que examina el estado de los derechos humanos en el mundo. La región de América Latina no sale muy bien parada, con varios problemas en común para la mayoría de los países, como por ejemplo la pobreza, la inseguridad, restricciones a las manifestaciones o la libre expresión. La región tampoco queda bien parada en cuanto al trato a las minorías y a sectores vulnerables que ven cómo sus derechos han sido limitados día tras día. El informe también habla de ese doble rasero que hay por parte de los países de Occidente para condenar a otros estados por violaciones a los derechos humanos, pero no tiene el mismo estándar para evaluar a países que son de su zona de influencia. Y también destaca que el 2022 fue el año en el que toda la atención mediática estuvo enfocada en la invasión de Rusia a Ucrania, que desvió completamente la atención sobre otros temas importantes de este lado del mundo. Por eso hoy en el debate de France 24 hablamos de derechos humanos, la hipocresía de América Latina. Pues para analizar este tema hemos invitado a Carolina Jiménez. Ella es presidenta de la oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos. Ella, pues como lo digo, se encuentra en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos. Y desde la Ciudad de México tenemos a Ana Piquer, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Nuestros televidentes también hacen parte de este debate. Ustedes pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta es numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces con Carolina, dándole la bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros, Carolina, allí en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos. Y comienzo como punto de partida sobre este informe, que es nuestro punto de análisis el día de hoy. Su opinión, un overview sobre lo que significa este informe y los puntos más destacados y cuáles puede usted resaltar. Bienvenida. Muchas gracias, Santiago, y un saludo para la audiencia. Definitivamente es un informe que retrata muy bien el panorama actual, ¿no?, de las Américas en general, con respecto a la situación de derechos humanos, ¿no?, de la región. Y tal y como lo dice el informe, seguimos viendo retrocesos muy importantes, tanto en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque 3 años después de la pandemia, las economías de estos países no se recuperan, ¿no?, a los niveles prepandémicos, y eso afecta derechos fundamentales y básicos como la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, etcétera. Pero también en derechos civiles y políticos, el retroceso democrático, ¿no?, que vive América Latina termina reflejándose también muy bien en la represión, ¿no?, y en la intolerancia hacia la disidencia, ¿no?, que hay en diferentes países con respecto a los gobiernos que están en el poder. Entonces creo que tristemente no vemos un panorama muy alentador, pero es la realidad que tenemos en este momento y la realidad en la que hay que seguir trabajando para cambiarla. Ahora le doy la bienvenida a Ana en la Ciudad de México para que nos cuente su opinión también sobre este punto de partida, su opinión general de este informe y puntos a destacar. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar más en profundidad de esto. Bueno, concordar un poco con el análisis que dice Carolina, en el sentido de que estamos viendo una situación de retroceso en prácticamente todas las Américas y quizá en el mundo, en el sentido de que estamos afrontando crisis económicas que provienen primero de la pandemia y luego de la guerra en Ucrania, que ha afectado a todo el mundo económicamente. Estamos viendo crisis asociadas al cambio climático, que ya es algo inminente que está afectando los derechos de las personas. Y lo que estamos viendo, por el contrario, es estados que en vez de abordar estas necesidades inmediatas, están reprimiendo a quienes de una u otra forma están oponiéndose a las medidas de los estados, están siendo parte de la disidencia o están defendiendo sus derechos. Y esa tendencia represiva es algo que es extremadamente preocupante en la región y que lo estamos viendo prácticamente de norte a sur, en todas las Américas.
Ana, continúo con usted en Ciudad de México y pongo sobre la mesa un primer tema y es la pobreza en América Latina. La pobreza ha sido un problema transversal para la mayoría de los países. Poco o nada ha cambiado a lo largo de los años, no importa el viraje político que den los países. La pobreza sigue estando ahí, aumenta o se disminuye en algunos puntos, en algunos grados, pero sigue siendo un problema que afecta fuertemente la economía, el desarrollo de los países, el desarrollo de las sociedades y consagrar esos procesos sociales que muchos gobiernos han prometido hacer sin importar de qué parte del espectro político sea. ¿Por qué la pobreza no avanza, Ana? Independiente de la coyuntura en la que estamos, ¿por qué esa reducción y esa lucha contra la pobreza no avanza en los países latinoamericanos? Hay varias explicaciones y de hecho, yendo un poquito más en específico, recientemente el año pasado en Amnistía Internacional publicamos un informe en que hicimos como zoom en qué significó la pandemia en las Américas y por qué las Américas fue una de las regiones donde hubo mayor mortalidad por la pandemia del COVID-19, pese a que en muchos países se tomaron todas las medidas que recomendaba la OMS. Y apunta precisamente a eso, a la pobreza implica condiciones de base de más riesgo, implica acceso a la salud más deficitario y que eso pasa por decisiones de los gobiernos en términos de inversión, gasto público y sistemas fiscales. Y ahí hay un análisis que todavía falta y que también se puede hacer en clave de derechos humanos, en términos de que los sistemas fiscales de los estados impactan directamente en cómo se puede proveer de derechos a las personas, a cómo se les da el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a ciertos servicios básicos que son la implementación de derechos humanos y que hoy por hoy hay una cantidad muy grande de personas que no pueden acceder a ello. Y eso nuevamente es algo muy transversal. Hay países que están en situaciones de extrema gravedad como Venezuela o como Haití, pero en definitiva estas desigualdades profundas es algo que no ha habido la voluntad política para abordarlo en prácticamente ningún país de la región. Carolina, su opinión sobre este tema. No, coincido 100% con lo que dice Ana, ¿no? O sea, la desigualdad se ha vuelto esa palabra con la que se viene describiendo América Latina ya de forma casi retórica, ¿no? O sea, América Latina es el continente más desigual del mundo y a pesar de que ya hay muchísima comprensión sobre qué efecto tiene la desigualdad sobre las personas, los países de la región no han podido abordarla. Yo recuerdo claramente que cuando comenzó la pandemia, ¿no? Hubo como una especie de solidaridad colectiva, ¿no? Dentro de cada país y entre países, donde decía, todos estamos juntos en esto, ¿no? Todos estamos en la misma tormenta en el mar. Y claro, cuando se vio el impacto diferenciado que tenía la pandemia en sectores de personas con acceso a la salud, los primeros que tuvieron acceso a las vacunas, etcétera. Del resto, lo que terminamos diciendo, bueno, fue que sí, ciertamente estábamos en la misma tormenta en el mar, pero íbamos en diferentes barcos, ¿no? Y los grupos más afectados por la pandemia fueron justamente los grupos en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Grupos que históricamente han estado marginalizados en diferentes lugares de la región. Entonces, creo que hay que decir basta, no podemos acostumbrarnos y normalizar que la desigualdad es una característica intrínseca de Latinoamérica porque es algo que puede y necesita ser cambiado. Y es algo que juega en contra del desarrollo de la región. Si uno mira el panorama general y la coyuntura en la que estamos, Carolina, Ana, uno ve países que están algunos con un poco más de avances que otros dentro de un sistema supuestamente democrático. Ese sistema democrático establece una cantidad de reglas y para poderse sostener en cierta forma tiene que tener una economía muy robusta que dé éxitos y que se mantenga estable. La economía latinoamericana en este momento no está pasando por el mejor momento, pero incluso los mismos gobiernos que están de turno o recientemente han cambiado, han saboteado ese sistema democrático, saltándose también ellos reglas para permanecer en el poder o abusando del poder, y eso también vulnera esas garantías y esos derechos para los ciudadanos que empiezan
a exigir o a reclamar precisamente por ese mismo sabotaje que hacen los gobiernos. Hay una crisis del sistema democrático en América Latina, hay una crisis de la gobernabilidad que está vulnerando los derechos humanos de los habitantes de América Latina, también entendiendo, y ya con esto termino, que las democracias latinoamericanas son democracias relativamente jóvenes, son países que tienen 40, 50 años después de haber pasado por procesos de dictadura o por guerras. Carolina, hago la ronda a la inversa, comienzo con usted. Bueno, yo creo que el retroceso democrático de América Latina es tan claro como la desigualdad, ¿no? Y si hay algo que hemos aprendido en estos años es que hay una correlación entre democracia y disfrute o no de derechos humanos, ¿no? Entonces, mientras más retrocesos democráticos vemos en la región, probablemente mayor violaciones de derechos humanos de diferentes, ¿no?, tipos de derechos vamos a ver. Yo no sé, yo no soy de las que está de acuerdo con aquellas ideas de que, bueno, los latinoamericanos no quieren democracia, ¿no? Yo creo sencillamente que, porque además si vemos a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes, protestando, ¿no?, exigiendo derechos, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a la sociedad civil, se nota que hay un proceso de resistencia, ¿no?, contra el retroceso democrático. Pero lo que sí es cierto es que la democracia, o al menos la promesa que hubo en América Latina de la democracia, falló, ¿no? Y muchísimas personas en muchísimos países que apostaron, ¿no?, a una ola de democracia, después de, como bien lo decía Santiago, de años de gobiernos dictatoriales en diferentes países, terminó sintiéndose muy decepcionada, justamente porque la democracia no abordó, ¿no?, las raíces de la desigualdad y no abordó la desigualdad socioeconómica que insiste. Entonces, eso dio lugar a que hubiese un terreno fértil para la llegada de nuevos líderes autoritarios que prometían ser distintos y arreglar todo en un año, ¿no? Y creo que pues mucha gente disatisfecha cayó, ¿no?, en esa ilusión que crean los líderes autoritarios. Sí. Y si uno mira las cifras, de acuerdo a este informe, pues prácticamente todos los campos han aumentado: la pobreza, la desigualdad, el retroceso en los derechos para las minorías, para las mujeres, censura de medios, que ya vamos a analizar todos esos puntos. Quiero conocer la opinión de Ana sobre este tema de si hay una aparente crisis del sistema democrático en general en América Latina. Sí, o sea, partir concordando con el análisis de Carolina nuevamente y quizá agregar que tal parte de esa crisis ha tenido que ver con ciertos discursos de ellos contra nosotros, esto o lo otro, de ciertas falsas dicotomías que ponen en riesgo el respetar los derechos humanos en su conjunto. Un ejemplo típico surge con crisis de seguridad, en que hay un argumento de que tenemos que sacrificar ciertos derechos humanos y ciertas libertades porque son algo así como un mal necesario para poder garantizar la seguridad. Y con esa justificación se termina validando medidas que son contradictorias con un Estado de Derecho, y cooptando poderes o adoptando medidas represivas, y que con esa justificación de es para proteger la seguridad, se termina de alguna manera validando esas medidas. Y eso es tremendamente peligroso, porque en definitiva esa dualidad es falsa, esa es una falsa dicotomía, en el sentido de que sin derechos humanos para todas las personas no hay seguridad garantizada para nadie. Y eso es algo que el discurso de esa falsa dicotomía es algo que ha permeado muy fuertemente en la región y que complementa todo lo que mencionó también Carolina y que también por lo mismo ha generado estos procesos de resistencia. Claro, procesos de resistencia e incrementando esa polarización entre la sociedad, y quien no esté del lado de quien sea que está en el poder está en contra de. No hay un grado de tolerancia, entendiendo que hay un espectro político y que la gente puede tener una perspectiva diferente. Comienzo a meterme con algunos de los temas puntuales que cita este informe. Comienzo hablando, por ejemplo, de norte a sur, hablando del tema, por poner algunos sobre la mesa, la censura de los medios en México. Ejercer el periodismo en México se ha vuelto completamente difícil. 13 periodistas han sido asesinados y según este comité, la protección para los periodistas pues ha disminuido considerablemente. El 2022 solamente países como Ucrania, que es un país que está en una guerra abierta contra Rusia,
tiene cifras que superan un poco las cifras mexicanas. Preocupa mucho. Este tema lo hemos analizado aquí en el debate de France 24, pero lo que más preocupa es la inacción del gobierno mexicano, que además se ha mostrado abiertamente en contra de los medios de comunicación y los ha señalado y los ha criticado por desempeñar su labor. Carolina, la impresión que da este panorama en México. No, es gravísimo que en el país que tiene el triste récord, ¿no?, de tener la mayor cantidad de periodistas asesinados fuera de una zona de conflicto, desde el poder se deslegitime su trabajo y se desacredite la importancia que tiene la prensa libre e independiente en cualquier democracia. Hemos hecho muchos llamados a que desde el megáfono presidencial, ¿no?, hasta también los comentarios y las declaraciones de diversos altos funcionarios del gobierno de México inicien, ¿no?, un proceso de legitimación del trabajo periodístico en la narrativa propia del gobierno, pero lamentablemente lo que seguimos viendo es un descrédito constante del trabajo periodístico, cuando el trabajo periodístico revela casos de corrupción, de violaciones de derechos humanos, de abusos de poder del gobierno, o cuando no repiten la línea o las narrativas del gobierno. Ana, su opinión sobre este tema de la censura de medios, y le añado otro problema importante en México, el caso de los derechos para las mujeres. México registró 3.754 homicidios de mujeres en el año 2022. 947 fueron investigados como feminicidios. Aún así, las mujeres mexicanas siguen reclamando derechos para ellas y garantías de seguridad. Se sienten completamente vulnerables en su cotidianidad, en su día a día, en su vida diaria. Bueno, usted está en México, mejor que nadie lo puede ver de primera mano. El tema de las mujeres en México, su opinión. Sí. Primero, sobre el periodista, quería complementar un elemento, y es Adelante. que en México existe un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y que ha habido periodistas asesinados aún estando bajo la protección del mecanismo. Y eso también es altamente preocupante, porque tiene que ver con que la institucionalidad que el propio país se ha dado para dar protección a periodistas no está funcionando y necesita de reformas importantes para asegurar que permita a las personas periodistas continuar ejerciendo su labor de manera segura. Respecto del caso de los feminicidios, ese es un tema al que le hemos dado prioridad por muchos años ya, porque lamentablemente no hemos visto mejoras ni cambios significativos. Y acá ha habido situaciones graves de impunidad y de falta de voluntad para investigar adecuadamente estos crímenes, y esta impunidad es lo que también colabora a que en definitiva se sigan repitiendo. Entonces es efectivamente una enorme preocupación de que desde Amnistía Internacional seguimos trabajando activamente en conjunto con la sección local, precisamente porque lamentablemente es uno de las grandes violaciones de derechos humanos continuas que ocurren en el país y a las que no se le ha dado una solución efectiva. No hay solución efectiva, hay pocos avances allí en México, y otro listado en donde México está también liderando junto con Brasil son los derechos humanos para la comunidad LGBTIQ. Las cifras también son bastante complejas. Entre el 1 de octubre del 2021 y el 30 de septiembre del 2022, Brasil registró más homicidios que ningún otro país en el mundo, y le sigue México. Brasil registró 96 y México 56. Ana, también las minorías, nuevamente, cuando se había dado ciertos avances destacados en la región de América Latina para la comunidad LGBTIQ, vuelven a mostrarse vulnerables en países, bueno, en dos países muy grandes e importantes e influyentes de la región, Brasil y México. Sí, y de hecho, por una parte es sumamente preocupante que esos números hayan aumentado. Lo de Brasil es alarmante. Y también habla de cómo en situaciones de retroceso las primeras personas afectadas normalmente son personas de grupos históricamente vulnerables, de minorías, de grupos que no todo el mundo queda afectado por igual en esos retrocesos. Y en ese sentido, la comunidad LGBTIQ+ ha sido históricamente discriminada y vulnerada en la región. Y al haber estos retrocesos, inevitablemente también hay una afectación
a estas comunidades. Entonces, Claro. es muy alarmante en realidad el verlo y es parte también del ver esos retrocesos y de esos también esos discursos antiderechos y discursos como conservadores que apuntan nuevamente a la estigmatización y a la criminalización y a la patologización de la comunidad LGBTIQ+, que nuevamente significan un retroceso respecto de algunos logros que se habían conseguido en ese sentido. Carolina, con este panorama de estos 4 temas que hemos expuesto en estos últimos minutos, la comunidad LGBTI, las mujeres en México y la censura en México, panorama general, ¿qué se puede hacer para cambiar la situación? ¿Qué se puede empezar a hacer? Ya hemos hablado de esa falta de iniciativa por parte de muchos gobiernos o falta de ganas de hacer proyectos sociales que vayan en pro de mejorar la situación. Muchos gobiernos le apuestan más a tratar de mantener a flote la economía y estos temas sociales pasan a ser secundarios en los programas de gobierno. Bueno, justamente lo mencionaba Ana, ¿no? Un país como México, y no es el único, ¿no? Tiene Claro. mecanismos de prevención de violencia contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos. Ahora, cuando uno ve cómo los recursos que van a esos mecanismos, la manera en la que actúa, se da cuenta de que difícilmente pueden hacer su trabajo. Entonces la pregunta es a dónde está yendo el dinero, a dónde están yendo las prioridades presupuestarias de cada país, y lo seguimos viendo con mucha alarma, ¿no? Siguen yendo el caso mexicano, por ejemplo, sigue yendo a profundizar la militarización del país, ¿no? Siguen yendo a construcciones de megaproyectos que dañan el ambiente, siguen yendo a campañas electorales. Entonces, si no hay, ¿no?, una reconducción de los presupuestos y de las inversiones públicas de los países en prevención de la violencia o en lucha contra la impunidad, ¿no?, en el acceso a la justicia, una vez que pasan los crímenes que vemos que pasan en estos países, lamentablemente se repite el ciclo de violencia y el ciclo de persecución contra grupos pertenecientes a minorías, contra periodistas, etc. Para reconducir esos recursos, ¿no?, y comenzar a cambiar y a darle la vuelta a esta realidad, sin duda alguna se necesita voluntad política. O sea, si no hay voluntad política desde el poder, difícilmente se pueda ver un cambio. Creo que también, obviamente, Sí. esa voluntad política nos toca a nosotros empujarla, ¿no? Y creo que eso es algo que hacemos desde la sociedad civil de diferentes países. Aquí hay un tema paradójico y es el caso que les voy a poner a continuación porque claramente hay una amplia voluntad política por parte del gobierno de El Salvador para hacer frente a la inseguridad, la lucha frontal contra las maras, contra las pandillas. 65.000 personas han sido arrestadas desde marzo del 2022 en el marco de un estado de excepción que fue impuesto por el gobierno por un mes. Ha sido renovado a lo largo de 12 meses y ya ha cumplido un año. Muchas de estas personas detenidas han denunciado que no han tenido el debido proceso ante las autoridades judiciales para rendir cuentas sobre esas supuestas acusaciones que les imputan. Aquí ve uno una voluntad del gobierno, pero una voluntad que también empieza a rayar los límites de exceder un poco la mano y la fuerza en cuanto a la necesidad de dar resultados y la popularidad que le está dando la ciudadanía por los planes que está desarrollando, pero hay muchas críticas al gobierno de El Salvador por violaciones a los derechos humanos. Vemos la otra cara de la moneda. Aquí hay como una especie de exceso de voluntad política. Ana. Sí, el caso de El Salvador es uno que venimos trabajando hace tiempo. De hecho, hicimos una misión a El Salvador poco después de que se declaró el estado de emergencia. Y El Salvador es quizá uno de los ejemplos más claros de lo que mencionaba antes sobre esta falsa dicotomía. De decir, para poder conseguir seguridad es necesario hacer todo esto que estamos haciendo y está justificado, incluso si es que eso significa tomar presos a personas inocentes que no tienen un debido proceso, que están ahí solamente porque eran pobres y tenían tatuajes. Y eso ha significado que hoy día El Salvador es el país que tiene la mayor población carcelaria en el mundo y que se están dando condiciones carcelarias absolutamente inhumanas, que se está deshumanizando por completo a las personas ahí. Ha habido denuncias de torturas, ha habido más de 100 muertes en custodia, y todo eso no puede simplemente justificarse porque es necesario para la seguridad. Y ahí es quizá el mejor ejemplo de ese falso dilema de que todo vale para conseguir un objetivo, cuando en Sí. definitiva se está poniendo en riesgo los derechos de personas que hoy día pueden estar encarceladas sin ningún motivo.
simplemente porque vivían en un lugar determinado o eran personas pobres o tenían un determinado tatuaje o alguna vez se los vio cerca de Sí. alguien que estaba asociado a una pandilla. Ana Carolina, justamente ese tema de El Salvador lo estábamos analizando también en este programa, en el debate, y yo le preguntaba a uno de los invitados que estaba conversando con nosotros sobre ese tema, quiero hacerle la misma pregunta para conocer su opinión, y es, ¿por qué la sociedad salvadoreña le retribuye al presidente Bukele con esta alta popularidad, aceptando estas reglas del juego, digámoslo así, de estas medidas de seguridad que prácticamente ya se volvió una política de Estado, a cambio de esa seguridad, a cambio de violaciones a los derechos humanos? La gente no denuncia, no hay críticas y todos ven simplemente los buenos resultados de poder salir a la calle en tranquilidad, que no es menos, es un logro grande, sobre todo en un país tan violento. Pero los ciudadanos tienen el deber también de cumplir con unas labores como, por ejemplo, denunciar estas violaciones a los derechos humanos. Carolina, ¿cómo entiende uno esa transacción o ese intercambio? Acepto esto a cambio de esto, sin importar el costo. Yo creo que se entiende primero desde lo que fue la realidad hasta hace poco, y es de una violencia delincuencial excesiva que tenía a las y los ciudadanos en estado de sitio. O sea, hay que reconocer que por muchos años El Salvador no solo tuvo una de las tasas de homicidio más altas del mundo, sino que también tasas de extorsión, de violencia sexual, etcétera, etcétera, más altas, ¿no? Entonces, teníamos una población cansada de la violencia, y hay que reconocer que ese cansancio, ¿no? A pesar de las promesas de diferentes gobiernos de que iba a acabar con la violencia, puede terminar resultando en la aceptación de políticas de seguridad de mano dura, ¿no? Que tienen ganancias temporales y a corto tiempo, ¿no? Como las que ha implementado el presidente Bukele. Ahora bien, yo creo que todas las personas quieren una América Latina libre de violencia, y todos las y los salvadoreños quieren un Salvador libre de violencia. Ahora, solo algunos quieren un Salvador menos democrático. Y allí creo que es donde radica, ¿no? El tipo de liderazgo que ejerce Nayib Bukele. Creo que hay que comprender y solidarizarse, ¿no? Con las miles de víctimas de la violencia delincuencial de las pandillas. Pero Sí. lamentablemente eso no puede, ¿no? Llevarnos a aceptar políticas de seguridad que en primer lugar están basadas en violaciones de derechos humanos, pero en segundo lugar no son sostenibles en el tiempo. O sea, encarcelar al 1% de tu país en 3 años no es algo sostenible en el tiempo. Poner a muchísima gente dentro de megacárceles que probablemente van a terminar generando otras nuevas redes de criminalidad no van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, habría que ver qué tipo de discusión vamos a estar teniendo, ¿no? Sí. Sobre las políticas de seguridad de Bukele en 2 o 3 años. Sí, el panorama claramente va a irse modificando y va a ir evolucionando la situación. Para cerrar este tema, quiero también poner sobre la mesa el caso de Nicaragua, ya que estamos allí en Centroamérica, un país bastante particular con las medidas que ha adoptado el gobierno allí en los últimos meses. 3.144 organizaciones a las que se les canceló la personería jurídica, 12 universidades canceladas, exilio forzado para más de 222 personas, 300 de ellas se les fue revocada o despojada la nacionalidad nicaragüense, entre otros tantos casos de censura de medios, de cierre de emisoras a nivel local, nacional, a nivel de la capital. La lista de Nicaragua es larga y continua, Ana. El tema es muy particular allí porque ustedes mencionan que estas son medidas de corto plazo. En el caso de El Salvador y de Nicaragua, vemos que esto está tratando de poner paños de agua tibia sobre una problemática diferente en cada uno de los casos, pero esto, ¿cómo se puede hacer sostenible para garantizar la democracia y garantizar los derechos humanos en estos dos casos tan complicados? Sí, efectivamente son situaciones diferentes. En el caso de Nicaragua, en definitiva, lo que está ocurriendo es una persecución consistente a cualquier persona que forme parte de lo que el gobierno percibe como disidencia. Y eso ha significado desde hace años personas encarceladas injustamente, personas que han sido torturadas en la cárcel, personas que han tenido que salir de Nicaragua. Ahora además se produjo esta situación de exilio forzado, pero ya de mucho antes. Personas de la disidencia habían tenido que huir de Nicaragua
porque estaban en peligro, dada la posición de disidencia en la que estaban, la persecución a las ONG y a las universidades, y tanto así que ya mecanismos internacionales han hablado de que hay evidencia de que en Nicaragua se están produciendo crímenes de derecho internacional. Entonces ahí ya estamos hablando de una situación de absoluta represión por todos los flancos a cualquier posible disidencia al gobierno de Nicaragua. Y eso, por supuesto, ya estamos hablando de violaciones de derechos humanos consistentes por mucho tiempo en que, como digo, se puede estar configurando crímenes de lesa humanidad. Carolina, su opinión. Bueno, yo creo que Daniel Ortega y su esposa, ¿no? Porque es como un dúo en el poder, ¿no? Rosario Murillo representan el autoritarismo en esteroides. O sea, es difícil pensar en otro país de América Latina que en cuestión de 5 días desnacionaliza, ¿no? Le roba la nacionalidad y borra, ¿no?, del registro civil de sus países a más de 300 personas que considera disidentes, ¿no? Libera a 222 personas detenidas arbitrariamente, pero inmediatamente las coloca en un avión y las destierra, ¿no? Y llegaron aquí a Washington, ¿no? Y fue algo realmente sorpresivo para todos los que estábamos aquí y recibimos esa noticia, ¿no? De un día a otro que llegaban 222 expresos políticos a la ciudad sin sus familiares, sin saber a qué venían, sin alojamiento, etcétera, ¿no? O sea, cuando un gobierno, ¿no?, toma medidas tan arbitrarias como las que toma el gobierno nicaragüense con frecuencia, creo que estamos efectivamente, como decía Ana, ¿no?, frente a un escenario ya distinto, no solo de comisión de crisis, de crímenes de lesa humanidad, sino de ningún tipo de posibilidad, sí, ¿no?, que se respete el Estado de Derecho. No hay ningún tipo de posibilidad. Estos son algunos de los casos que menciona este informe. Obviamente también se habla de la crisis migratoria de Venezuela, de las manifestaciones que ha habido en Perú en los últimos meses que han dejado más de 60 personas fallecidas, también la muerte de líderes sociales en Colombia, esa inestabilidad que hay con grupos guerrilleros, pero ya voy llegando a la parte final del programa y quiero hacer entonces preguntas un poco más globales. ¿Ven ustedes algún tipo de característica en los diferentes gobiernos de América Latina que estén pero que estén dando pie a que este tipo de violaciones a los derechos humanos se estén dando y que no haya ningún tipo de castigo por ello, no haya ningún tipo de denuncia por ello, porque simplemente se está normalizando un tipo de funcionamiento o una característica de los gobiernos de América Latina que simplemente estamos pasando por alto nosotros como sociedad? ¿Cómo lo ve, Carolina? Bueno, creo que efectivamente, como decía al inicio del programa, el retroceso democrático de América Latina se ha profundizado, ¿no? Y lo vemos en los índices, ya sea del Economist, de Freedom House, ¿no?, que América Latina viene ya desde hace varios años viviendo un declive democrático. Y ese declive democrático ignora ideologías políticas, ¿no?, o corrientes ideológicas específicas. O sea, vemos líderes de derecha, de líderes de izquierda, líderes de centro, rompiendo las reglas básicas de la convivencia democrática, llegando al poder a través de métodos democráticos como el voto, ¿no?, pero luego quedándose en el poder, cambiando las normas existentes. Entonces, ese autoritarismo latinoamericano que se diferencia de los años 70, ¿no?, que eran autoritarismos que llegaban al poder a través de golpes militares, que ha venido cambiando, ¿no?, que hoy en día usa las redes sociales, que llega al poder a través del voto, ¿no?, que en algunos casos incluso disfruta de popularidad, como es el caso de Bukele en El Salvador, tiene otras herramientas para quedarse en el poder y desde el poder, ¿no?, cambiar las reglas de juego y por lo tanto lamentablemente perpetuarse, ¿no? Claro. Mucho más de la democracia se los permitiría. Ana, teniendo en cuenta ese declive del que ustedes han hablado, ese declive de la democracia que vuelve y reitera Carolina en su intervención, aquí hay un punto que creo que es importante tratar y es ese declive de la democracia va también ligado a un declive de presencia de Estado en muchos países que deja terreno, por ejemplo, en el caso de Colombia, caso de Ecuador,
o caso de México, esa falta de presencia de Estado da paso a los grupos ligados al narcotráfico que llegan a ejercer una función casi como otro Estado. Te garantizan seguridad, te garantizan algún bienestar a cambio de trabajar para este tipo de grupos al margen de la ley, y van ejerciendo una suerte de Estado dentro del Estado. Y ahí se empieza a ver también otros escenarios de retrocesos de derechos humanos, porque claramente como no son el Estado oficial, pueden hacer y manejar la situación y la región de acuerdo a sus propias reglas. ¿No sería puntual y básico para cambiar esta situación, garantizar la presencia del Estado en todos los rincones de cada uno de los países de América Latina? ¿No es un punto central que yo veo que tal vez en el informe no está planteado? Bueno, el Estado es el principal garante de derechos y a través de y el Estado. Ana. Creo que perdemos la conexión con Ana en este momento. Entonces, bueno, le traslado la pregunta a Carolina mientras resolvemos el tema técnico de la conexión. ¿O ya tenemos a Ana? ¿Me confirman? ¿Ya la tenemos? Sí, sí. Ana, adelante. Adelante. Sí, no, decía que el Estado es el principal garante de derechos. Los tres poderes del Estado tienen una obligación de garantizar los derechos humanos. Y en ese sentido, o en ese buen sentido, es que el Estado tiene que estar presente para asegurar esa garantía. Y en ese sentido, el abandonar determinados territorios es parte de la preocupación, el que hay ciertos, y que también es parte de muchas de las cosas que hemos estado hablando, de las desigualdades que se dan a veces, en términos de que hay ciertos territorios donde el Estado está presente, llegando con servicios, con seguridad, cumpliendo de alguna manera con sus obligaciones, pero a veces dentro del mismo país hay territorios donde el Estado no llega, o cuando llega es a reprimir protestas, pero no necesariamente a garantizar derechos o a garantizar la seguridad de la población, de una manera que sea en sí misma respetuosa de los derechos humanos. Pues Ana Carolina, nos falta muchísimo tiempo para poder analizar en detalle este informe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy el programa se nos fue volando hablando de este tema y tratando de abarcar toda la región, pero les agradezco por haber estado con nosotros y haber aclarado algunos puntos y haber analizado algunos de los puntos de este informe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias también por la sintonía y en nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. El programa fue producido por Giovanni Agudelo y Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando sus comentarios y sus preguntas. Sigan con nosotros.